Bienvenidos al foro Next Educación. Saben que tuvimos con nosotros recientemente a Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y también alto representante de Asuntos Exteriores y de Seguridad de la Unión Europea. Hoy queremos situarnos en algo que es fundamental para el desarrollo de los pueblos y para la convivencia, que es la educación. Y lo hacemos mirando siempre a América Latina y a Europa, mirando a Iberoamérica y España, Portugal, Brasil, todos estos países, porque nos importa mucho que coincida con el 75 aniversario de una organización que es de las más antiguas, organización de cooperación, que es la Organización de los Estados Iberoamericanos. Tenemos a su secretario general, a Mariano Jabonero, y otras personalidades que nos acompañan, y con ellos vamos a hablar, no solamente por honrarles por ese homenaje, sino también de esa cuestión clave de la educación en las ciudades y en el mundo rural, que es muy importante, el mundo rural de España, el mundo rural de cualquier país iberoamericano. ¿Qué tal, cómo está, secretario? Pues muy bien, Manuel. En cualquier caso, felicidades por ese aniversario, ¿no? Muchísimas gracias. 75 años ya son. Es mucha vida y mucho trabajo y mucha gente, mucha actividad y mucho compromiso. Ustedes atesoran, voy a presentar también a Susana Malcorra, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, buenos días. Ingeniera, pero ministra de Asuntos Exteriores, que fue además directora del gabinete del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Fíjese, se me agolpan las preguntas para que nos cuente usted en la mente de tanto interés que suscita su trayectoria. Gracias. Bienvenida. Gracias. Y también está con nosotros Erika Rodríguez Pinzón, que es socióloga, investigadora, doctora, profesora en la Universidad Complutense y directora de la Fundación Carolina. Ellos conocen perfectamente qué nos traemos entre manos. Una palabra para comenzar, Mariano Jabonero, ¿qué es la OEI? Para que todo el mundo lo entienda, porque tenemos la impresión de que es una sociedad, y a mí me consta, ¿no?, por mis viajes a algunos países iberoamericanos, es más conocida en Dominicana que en España, es más conocida en Colombia, en Chile que en España. ¿Qué es la OEI? Si me vas a permitir, Manuel, quiero hacer un previo de todo esto y agradecer a Susana y a Erika, que me acompañan, son amigas. Además de eso, son personas muy relevantes y personas que conocen muy bien América Latina. Entonces, creo que, además de afecto, además de ello, hay conocimiento. Creo que es una mezcla muy valiosa. Y a ti, Manuel, pues que tenemos una relación muy estrecha. Yo, de Manuel, voy a hacer un comentario, es que cuando hay un proceso electoral en España, todo el mundo al final del proceso electoral dice, bueno, ¿qué se ha hecho en falta? Y dice, Manuel Campo Vidal, como moderador de los debates presidenciales. Espero que no como candidato. No. Está bien. Eso, por una parte también, le digamos a todos que nos acompañan en este momento aquí, con alguna referencia especial, mi colega Enrique, secretario general de la CONGIS, la Conferencia de Ministros de Justicia, al Ayuntamiento de Madrid, es decir, muchas gracias a todos por acompañarnos en este acto. La OEI es un organismo de cooperación gubernamental creado hace 75 años. 75 años, nos decía Erika, es como la OEA, como la Organización de Estados Americanos. Y no, la OEA creo que tiene un perfil básicamente político. Evidente. Y la OEI de cooperación. Evidente. Y la OEI quizás, haciendo una comparativa, es más similar a UNESCO, y es curioso porque nacen casi al mismo tiempo. Justo al mismo tiempo nace UNESCO y la OEI. La OEI es su ámbito territorial, es América Latina, los países que hablamos español y portugués, más Portugal, España y Andorra y Guinea Ecuatorial. Es un medio de cooperación entre gobiernos, entre naciones, paritario en ese sentido, y que tiene como objetivo cooperar en áreas de desarrollo básico, que son la educación, la cultura, la ciencia, los derechos humanos. Esa es la OEI. Ese es el dibujo previo, y creo que a partir de ahí podemos hacer un desarrollo más completo de todo esto. Muy bien. Leía en una entrevista recientemente que le hacían a usted en algunos periódicos en España, y decía, por ejemplo, que la escuela rural es determinante incluso para dar mucha más calidad de formación que la escuela urbana. Y yo me imagino que eso, llevado a territorios complicados, a veces, ¿no?, por lo que leemos en las noticias en América Latina, pues la desaparición de una escuela puede dar lugar probablemente a una transformación profunda del paisaje humano incluso. Y ustedes trabajan en esos escenarios. Sí, yo creo que la escuela rural tiene que ver mucho con la vertebración del territorio. O sea, la república se construye a partir de unos instrumentos que son, digamos, entre ellos la escuela. Creo que está Susana aquí y tiene mayor conocimiento de ello porque, digamos, el mérito de Sarmiento en Argentina fue construir una nación a partir de una bandera y una escuela, la lengua.
Y creo que eso es fundamental. Entonces, existe la República porque existen instituciones que están en todos los pueblos. La República está en todo, la ocupación del territorio. Entonces, el vaciamiento de la escuela en la zona rural supone, digamos, abandonar el territorio. Es abandonar esa parte de ese espacio. Voy a hacer una referencia casi poética, y aquí hay un colombiano, una colombiana a mi lado también, y es que un día, el que fue presidente de Colombia, Brizola Betancourt, le preguntaron: ¿y usted por qué hace tanta campaña en zonas rurales de Colombia? Colombia tiene zonas rurales casi desertizadas, selváticas, donde hay muy poco voto, y Belisario contestó: hay poco voto y mucha patria. Mucha patria. Es una, poco voto y mucha patria. Una frase como muy... Vaciar la zona rural en este momento no es elemento de calidad. Yo he escrito y lo mantengo y lo defiendo, que los sistemas educativos que tienen más calidad es los que dan calidad para todos. Para todos por igual, sea quien sea y viva donde viva. Eso es muy importante. Las pruebas de evaluación de calidad recientes, la prueba estandarizada PISA, demuestra que en las comunidades autónomas, en el caso de España, que tienen mejor rendimiento, son las que más atienden la zona rural. Y es curioso. ¿Es así? Es así, según Galicia, Asturias, Castilla y León. Es un hecho gráfico y un hecho demostrable perfectamente. Entonces yo creo que por una parte es vertebración del territorio, construir, digamos, la república, construir el reino de España o la patria común. Por una parte, prestar servicios a ciudadanos, a aquellos que pueden tener más dificultades, que son aquellos que viven en los pueblitos. Y por otra parte, digamos, contribuir a compartir una riqueza tremenda que da el territorio. Qué interesante, porque arrancamos este programa y tenemos ya unos cuantos titulares. El primero que me ha llamado la atención: un país se construye a partir de una bandera y de una escuela. El caso de Argentina, le hacía referencia, no sé si por alusiones, quiere hacer usted una referencia porque conoce perfectamente el territorio y conoce perfectamente, no solamente Argentina, obviamente, porque en Naciones Unidas tenía una visibilidad mundial. Bueno, en primer lugar, destacar los 75 años de la OEI, ¿no? Ahora liderada por Mariano, pero con una larga trayectoria, un largo recorrido y mucho trabajo. Así que enhorabuena, Mariano, te toca estar a la cabeza de la OEI en este festejo. Mariano hablaba de Sarmiento y la Argentina. Hay un detalle que caracterizó la escuela argentina durante mucho tiempo, ahora se está perdiendo bastante, que era el guardapolvo blanco, que era esa vestimenta que se ponía encima de lo que uno llevara abajo para entrar al colegio. Entonces, había mucha poesía, palomitas blancas. La realidad es que se estableció el uso de ese guardapolvo blanco, la bata, para uniformar, para asegurarse que no importa lo que uno llevara debajo, lo que lo igualaba era que estaba en la escuela, estaba aprendiendo, y que ese guardapolvo, esa bata, era lo que simbolizaba la igualdad. Yo creo firmemente en eso, yo creo en la educación como conector social, como base firme de generación de república. Personalmente yo soy un producto de la escuela pública en cuanto a que la Universidad Nacional fue la que me hizo ingeniera, y creo que es fundamental, como le decía, como establecedor de esa sociedad fuerte con un tejido que realmente la hace próspera. Y cuando se pierde, y lamentablemente se ha perdido en muchos sitios, es cuando los países empiezan a debilitarse, ¿no? La sostenibilidad tiene una pata fundamental sobre la educación, ¿no es cierto? Así como, sin lugar a dudas, el rol de la salud, pero la educación en cuanto a proyección a futuro es fundamental. Y en ese sentido, yo también creo muchísimo en la cooperación. Y eso es lo que representa OEI, es esa conjunción entre los 5 pilares sobre los cuales trabaja la educación fundamental, la ciencia, la cultura, las lenguas, que nos pueden dividir o nos pueden unir definitivamente, esas cosas que hacen que nosotros podamos trabajar como región de una manera distinta, y por eso es que valoro tanto lo que OEI hace, ¿no? Muy bien, y le queremos preguntar también a Erika una aportación sobre esa cuestión, porque usted ha redactado muchos de los informes o ha dirigido equipos que han redactado informes presentados después en las cumbres iberoamericanas, por ejemplo, y en otros escenarios. Sí, hay un punto fundamental desde la creación de la OEI. En el año 49 las tasas de analfabetismo en América Latina eran muchísimo más altas que ahora. Y si bien América Latina es una región en la que nos quejamos de muchas cosas,
¿no? Y tendemos siempre a ver cuánto falta, cuántas brechas tenemos todavía. Uno de los grandes cambios que se ha presentado en estos 75 años fue justamente la superación del analfabetismo. Y la OEI jugó un papel fundamental en esa superación del analfabetismo, que no solamente promovió la escuela rural, que América Latina ha sufrido una profunda transformación territorial también en estos 75 años, pasando de ser una región esencialmente rural a ser una región esencialmente urbana, la región más urbanizada del mundo, de hecho, sino que consiguió superar esas tasas de analfabetismo y hoy en día tenemos unas tasas de entrada a la universidad que son históricas, pero sobre todo de estudiantes que son los primeros de su familia en llegar a la universidad. No solo eso, es que si hoy en día vemos la cantidad de latinoamericanos que alcanzan posiciones, el nivel y la calidad de la educación, ya no en el ámbito básico, sino inclusive en el superior, América Latina ha hecho grandes avances, casi históricos en estos 75 años. Y yo creo que la OEI ha jugado un papel muy importante en eso. Primero, como decía, en la superación del analfabetismo, en la construcción de metodologías para el aprendizaje y la promoción de la formación de profesores, que es la clave fundamental de la educación, y más adelante asumiendo la promoción de la educación superior. Muy bien. Díganos algunas imágenes, Mariano, de trabajos en cualquier país que hace la OEI, porque he visto que tienen ustedes unos 1.700 empleados aproximadamente, ¿no? Más incluso. Me he quedado corto. ¿De cuánto? Le he quitado el IVA. A ver. Casi 4.000. Casi 4.000. Entre funcionarios y expertos contratados, casi 4.000. Entonces he leído solo de una región. Entonces, 4.000 funcionarios. Pónganos unas imágenes. Ya hemos hablado de la escuela rural. Nos estaba ilustrando Erika sobre esa contribución a la desaparición del analfabetismo. Algunas imágenes concretas de trabajos específicos que hace las personas que colaboran con la OEI. Yo diría, como cuestión previa, y es que la OEI trabajamos fundamentalmente en el terreno, creo que es algo que define nuestra actividad. Estamos en América. Cuando se habla de cooperación sur-sur, hay un discurso teórico muy largo, nuestro es todo sur-sur. El 98% de la actividad de la OEI es allí y para allá, o sea, para América. Me ha dado pie, Erika, a hacer una referencia a uno de los casos, el caso del analfabetismo. La OEI en sus actividades con los programas de financiación, que por cierto fueron aprobados en la primera cumbre americana en el año 91, allá en México, y ejecutó la OEI siempre, de una forma regular, y hemos facilitado a 2,5 millones de personas. 2 millones de personas que han salido a estar analfabetos, a poder, digamos, leer, escribir, contar, a ser más dueños de sí mismos, que es muy, muy importante. En el tema, por ejemplo, de formación de docentes, ha sido cientos de miles de docentes formados. En competencias docentes básicas, enseñanza de matemáticas, de la lengua, enseñanza, digamos, destrezas en primera infancia, por ejemplo, que es un tema que prioritario, ha sido cientos de miles de docentes formados. Con lo cual, eso es una contribución neta a la calidad de educación. Entre los variables que dicen que mejoran más la calidad de educación, en primer lugar, es el docente. El tema de mejorar. El segundo es la dirección escolar. Y es un programa en el cual estamos hablando a miles de líderes educativos. El diálogo escolar es fundamental, en el que al frente de un colegio haya un buen líder, un dirigente, que sea capaz de definir y defender un proyecto educativo concreto. Eso es el elemento casi clarísimo de calidad. Se dice que es el segundo elemento. En el caso de cultura, por ejemplo, han hecho un trabajo importante con CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, y es cuantificar la contribución de la cultura a la economía. Había un concepto de la cultura muy contemplativo, muy especulativo. Mire usted, la cultura es parte de la riqueza moral, ética y material de la región. La cultura da empleo a millones de personas en la región y contribuye al PIB de la región una media del 3%. Es decir, poner evidencia de eso es un instrumento muy, muy válido para que, como decía una ministra de Cultura, yo con esta información voy a mi ministro de Hacienda y decir, oye, mira, ten en cuenta que esto pesa, claro, que eso es importante. Es un caso concreto, y en el caso de educación superior, por ejemplo, hemos estado dando miles de becas a docentes de educación superior para que aprendan a impartir enseñanza de forma virtual, porque eran docentes que habían trabajado en pizarra, a entenderlo, de forma muy gráfica. Y la pandemia llegó y cambió el escenario completo. Ha sido miles de becas dadas a docentes para aprender a dar educación superior virtual, y, por ejemplo, estamos certificando calidad de educación superior virtual, porque no todo es igual, sencillamente, y tener una capacidad, una herramienta construida junto con la agencia de calidad para certificar lo que reúne el requisito de calidad y de reputación y lo que no. Gran contribución esa, porque en aquellos países en los que no hubo tiempo o no hubo dinero o no hubo distribución de las tabletas, por ejemplo, en época del COVID,
pues nos consta que esos países, esa generación perdió un curso, si no perdió 2. Y el retraso es realmente muy apreciable. Yo no sé, Erika, si ustedes lo han medido, no lo han medido o han tenido, digamos, un acercamiento a esa realidad, ¿no? Hay distintas mediciones que se hicieron durante la época de la pandemia y la más grave no es que se agrandaron las brechas sociales. Entonces, el impacto verdadero de la pandemia es que, y esto según, no me acuerdo si fue UNICEF o la UNESCO, Mariano igual sabe el dato, la diferencia entre un alumno de los estratos altos y los estratos bajos a lo largo del tiempo que estuvieron, digamos que detenida o la educación estuvo virtualizada, es de hasta 3 años de diferencia en la brecha escolar, ¿no? En un niño de la misma edad, hasta 3 años de diferencia. O sea, como si hubieran ido los más pobres 3 años menos a la escuela. Exacto, no solamente no avanzó en las competencias que tenía que alcanzar, sino que retrocedieron, porque recordemos que la pandemia tuvo un impacto en América Latina, fue mucho más tiempo el que estuvieron cerradas muchas escuelas, y que la colectividad no es solamente cuestión de dar tabletas, sino también de tener la calidad del internet, la capacidad de manejarlo, el apoyo, por supuesto, de una familia que se pueda permitir apoyar al estudiante durante ese proceso educativo fuera del plantel. Y además, una cosa fundamental que se nos olvida, la educación tiene un papel protector, porque la educación no solamente da conocimientos, la educación protege a los niños, les da acceso a alimentos en muchos casos en América Latina a través de programas para que se alimenten, pero también les protege, el caso de Colombia es muy relevante, de grupos armados, les protege de entrar, de hacerse más vulnerables socialmente. Entonces, digamos que la combinación de los factores que ocurrieron durante la pandemia fue especialmente grave y ese es su impacto social, que va mucho más allá del conocimiento y lo que ha ido es agrandar desigualdades, agrandar brechas y vulnerabilizar más a aquellos que ya no eran vulnerables. Y un rol fundamental, por ejemplo, fue formar maestros para que pudieran atender en esa situación difícil esa complejidad social del hecho. Susana, quería decir una cuestión a lo que ha dicho Erika, y es que es una frase del Secretario General de Naciones Unidas, y dijo que la pandemia había supuesto una catástrofe generacional. Una generación que había sufrido una catástrofe por pérdida de competencias, lo cual, la pérdida de competencias aboca a peores empleos y peores retribuciones, así de sencillo. Susana, usted estaba como directora de gabinete de Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, una persona muy preocupada por el medio ambiente, luego podemos hablar del medio ambiente, pero dígame, por favor, en el ecosistema de entidades de cooperación en el mundo, ¿dónde situaban desde ese observatorio en Nueva York, que supongo que estaban, a la OEI? ¿Dónde lo situaban? Como instrumento de cooperación. Ya ha distinguido Mariano Jabonero que la OEA era un instrumento político. Este es un instrumento de cooperación. Bueno, fundamentalmente la OEI está muy vinculada al trabajo de UNESCO. Lo dijo Mariano. Como saben, UNESCO está en París, con lo cual el centro de gravedad pivota más hacia París que hacia Nueva York. Dicho esto, claramente todo lo que apunta a instrumentos de cooperación en cualquier región del mundo, y en particular Latinoamérica, que a mí me interesaba en lo personal, por supuesto, ha sido siempre un área de foco. Acá hay un elemento que el secretario general Ban Ki-moon siempre destacaba y en el cual yo creo profundamente, que es la política, lo que en inglés se dice la política soft, y que por supuesto nosotros traducimos como blanda, pero en general se lee el soft, en el anglicismo. Y OEI está precisamente centrada en eso, que es la diplomacia blanda. La diplomacia blanda es la interrelación a través de instrumentos que no son los puros y duros de la política o los puros y duros de la economía, que tienen un valor fundamental para interrelacionar los pueblos y, como hablábamos hace un rato, para tender puentes. OEI es uno de los ejemplos de esta diplomacia blanda. Hoy por hoy, en un momento en el cual se grita más que se habla, se destruye conectividad y puente más que se construye, el tipo de trabajo, y lo destacó Mariano, hecho en el terreno, es fundamental para vincular, para enriquecer y para aprender los unos de los otros. Porque es muy difícil que alguien tenga la verdad revelada. No existe la verdad revelada. Entonces, el generar esos espacios
en donde la diplomacia se conecta a través, por ejemplo, de la educación. Una cosa que no mencioné cuando mencioné las 5 y mencioné 4, en realidad, objetivos fundamentales de la OEI son los derechos humanos, claro. La quinta. Entonces, el poder hacer esa conexión y el poder construir esos puentes, a mí me parece que para la región internamente Latinoamérica es fundamental. Y para la intrarregión de Iberoamérica es absolutamente, y hoy más que nunca, un ejercicio en el cual la OEI juega un rol fundamental, y así lo veíamos desde Nueva York. Qué alivio que se hable de diplomacia blanda, precisamente en unos días que coge un periódico y lo que vemos son misiles dialécticos sin piedad ninguna. Es que tenemos aquí una diplomacia blanda, pero tenemos otra realmente enormemente agresiva y que, ojalá me equivoque, pero que da la sensación de que va a peor, en Europa y en otros países. No, eso no es diplomacia, para empezar. Evidente. No es diplomacia. Es una ironía llamarlo diplomacia. Reconozcámoslo. Claro. Bueno, pero algunos por allí creen que es diplomacia. Yo creo fundamentalmente en las relaciones basadas en el respeto mutuo. Y el respeto empieza por el reconocimiento del otro y el otro como un ser distinto. Si yo solo creo que el otro es respetable, si piensa como yo pienso, me parece que me estoy perdiendo una riqueza en las relaciones humanas fundamental, y lo que es peor, una riqueza en la relación entre los países, que es fundamental. Entonces, a partir del reconocimiento del otro como distinto en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de actuar, respetándolo así como el otro me respeta a mí, me parece que uno puede construir espacios comunes que se enriquecen desde la diversidad. Y no hay otra manera, visto desde mi perspectiva, pero me doy cuenta que la realidad muchas veces me prueba que no estoy necesariamente en lo correcto. Bueno, son unos tiempos muy agitados en los que algunos líderes mundiales de un lado del Atlántico, del otro, y del otro lado del Mediterráneo particularmente, están en una situación realmente muy difícil de controlar. Ha habido una explosión verbal y de acción lamentable. Una cosa importante, y por qué tenemos que valorar las instituciones y que cumplan años las instituciones, celebrarlo mucho, es porque son justamente las instituciones, es la materialización del multilateralismo, ¿no? y de ese diálogo multilateral. Uno de los grandes desafíos es cómo mantenerlo, cuando, a pesar de los que ladran mucho, de los titulares grandilocuentes, de la falta de pérdida de buenas maneras en la política, las instituciones no las podemos dejar perder. Las instituciones son la piedra fundamental, y América Latina no tiene muchas instituciones que dialoguen multilateralmente dentro de la región. Entonces, digamos que la riqueza de cualquier institución que se ha creado, que sigue funcionando, que tiene una institucionalidad, una presencia física entre los países de la región, hay que preservarla. Y una cosa, de todas formas, yo sí que haría un inciso importante. Vemos mucho a los que ladran, pero también tenemos que fijarnos en el trabajo juicioso que se sigue haciendo día a día. También tenemos que ver los diálogos entre las ciudades, también tenemos que ver el diálogo entre los actores, entre los tomadores de decisión. Yo creo que el ecosistema sigue siendo muy rico, y ahí es donde tenemos que trabajar, en seguir construyendo diálogo, en seguir construyendo espacios de reflexión donde se junten los que toman decisiones, donde se junten los maestros, donde se junten esas autoridades educativas, porque al final es en la base donde vamos a combatir todos estos discursos ruidosos, ¿no? Siendo que hay tanto trabajo en la base. Y esa es la parte que yo creo que no podemos olvidar y no podemos dejar de apoyar. Mariano Jabonero, cuando hubo el COVID, que lo hemos comentado, no sé si interpreto bien, que la OEI hizo como una nueva, reforzó algunos programas, reforzó algunas de sus iniciativas que probablemente ya las tenía, formación de maestros, etcétera, precisamente para dar una mejor respuesta al desafío. En la situación actual donde está entrando el mundo, ustedes están pensando, porque la OEI tiene 75 años atrás, pero ojalá tenga muchísimos lustros por delante, están pensando en introducir algún tipo de variación en su política, precisamente porque el mundo hoy es más agresivo, menos colaborador, más tenso, más incierto y más complejo de gobernar a todos los efectos. Sí, yo creo que además incluso las últimas intervenciones, tanto de Erika como de Luzana, lo apuntan en el sentido. Por una parte, digamos, es la adaptación al medio,
hacer lo que demanda el medio realmente, y al mismo tiempo mantener un amplio consenso al respecto, de que estemos de acuerdo en que lo que hacemos lo compartimos todos. En este momento creo que hay un punto claro, digamos, de foco, o dos puntos, mejor dicho. Uno de ellos que es más técnico, entre comillas, que es toda la transformación digital. Ese gran impacto. La transformación digital es el eje en torno al cual gira todo. Transformación digital se piensa que es algo que tiene que ver con un área determinada, con el chat GPT o tal igual. Sí. No, la transformación digital es educación, es cultura, es ciencia, derechos humanos, es todo. Esto, digamos, abarca todo. La cumbre de Naciones Unidas de Presidentes que hubo hace 3 años, el tema de la cumbre fue transformación digital. Claro, solamente hablar de ese tema. Aquí estamos nosotros hoy porque hemos escrito a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces yo creo que ese es un tema importante. El tema de la inteligencia artificial va añadido a esto. Digamos, es un elemento complementario en ese sentido. Y creo que ese es el gran tema que permea por todas partes. ¿Y el segundo? El segundo sería más democracia. Más democracia. Más democracia. Directamente derechos humanos, democracia, igualdad, paridad y todo esto. Y la democracia no es un hecho que se conquista y nos vamos de vacaciones a la playa, no. La democracia, si no, es como una especie de ejercicio físico. Si no se va al gimnasio regularmente, se pierde directamente. Entonces hay que activar mecanismos de consolidación democrática, de defensa de la democracia, de poner en valor la democracia y junto con ello, evidentemente, los derechos humanos y la igualdad. No hay libertad sino igualdad. Eso es algo, una cuestión clásica. Y creo que eso en este momento en esa región se ha producido lo que algunos llaman una cierta fatiga democrática. Y está ocurriendo una cierta también debilitación de lo que también Erika apuntaba, que creo que es fundamental, es la dimensión de lo multilateral en la región. La capacidad de entendernos entre todos y sentarnos todos conjuntamente. Entonces la democracia tiene que ver con la libertad, los derechos humanos y el multilateralismo, que no es digamos, una relación prolija de siglas que van saliendo, que muchas veces son una especie de huida hacia adelante. Sí. No es eso. No, las siglas no dicen nada muchas veces. Son creaciones humanas, nada más. Yo creo que transformación digital, por una parte, y por otra parte, más y mejor democracia. Estaba usted con nosotros cuando le escuchamos decir a Borrell, y yo veía algunas caras sorprendidas del público que nos acompañaba, cuando decía, creemos que lo normal es vivir en democracia, pero si haces un análisis de los pueblos, empezando por el español, continuando por Colombia y continuando por Argentina, pues porque están aquí estas personas, y de otros países, no es lo normal vivir en democracia. Y aplicado a la familia de cada uno, yo se lo contaba el otro día a mis hijos a propósito de la reflexión que me suscitó el tema de Borrell. Dije, vamos a ver, mis abuelos fueron movilizados para ir a la guerra de África, los dos, obligatorio. España Interior fueron allí. Mis padres nacieron durante la dictadura del general Primo de Rivera. Yo nací durante la dictadura del general Franco. Mis hijos han nacido en una democracia constitucional. Hay que explicar muy bien a tus hijos que esto no es así. Ni su padre, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos. Y eso, aplicado, lo comenté con Borrell después, me dijo, bueno, díselo a un alemán, díselo a un inglés, díselo a un francés, díselo a un italiano, que además han tenido 2 guerras mundiales, Erika. No solo eso, es que si no es mal, el solo 36% de la población del mundo vive en democracias. Entonces ya no es una cosa que veamos con retrospectiva al pasado, es que buena parte de la población del mundo no accede a aquello que nosotros consideramos fundamental y como la forma natural de organización. Así es. Y además los que viven en democracia, en ocasiones con tentaciones, digamos, reaccionarias. Sí, es así. Bueno, también tenemos ese... También hay elecciones en países que están todos los candidatos en la cárcel o en Costa Rica, ¿no? Sí, hay una situación, digamos, que se da. De hecho, incluso el último Latinobarómetro había encuestas sobre nivel, digamos, de apoyo al gobierno de tu país. Da igual, de toda América Latina había solamente 2 países por encima del 50% de apoyo, solamente 2 países, y chiquitos. Y eso tiene que ver, me parece, entre otras cosas, por la falta de entendimiento de lo que es no tener democracia. Los que vivimos bajo regímenes no democráticos, y a mí me tocó el periodo oscuro de la Argentina, valoramos cosas que cuando uno, es como el aire, ya las tiene, no se aprecia. Pero hay un elemento también que tiene que ver con la capacidad de la democracia de resolver el problema de la gente, que me parece que es un elemento que muchas veces la democracia como atributo ha perdido. Es decir, cuando la democracia se transforma en un juego político dialéctico,
y pierde de vista que el objetivo de los gobiernos es resolver el problema de todos los días de la gente, empieza a generar un distanciamiento de la gente de los liderazgos y obviamente un distanciamiento del modelo en el cual estamos Y de las instituciones. y de las instituciones. Y, por supuesto, esta digitalización de la cual hablaba Mariano, que está vinculada también a las redes sociales, tiene un impacto, sin lugar a dudas, porque esto también ha fracturado el modelo en el cual los partidos políticos eran los intermediarios en la política, ya no lo son más, las redes sociales se conectan directamente con los ciudadanos y generan espacios que de alguna manera son burbujas en las cuales uno se une solo a los que piensan como uno, lo cual me lleva de nuevo a aquella reflexión de respetar al que piensa distinto. Entonces, es un momento sumamente complejo en el cual muchas veces las herramientas que se usan, el discurso y la dialéctica que se usa para ganar elecciones, no es el que se necesita para gobernar, porque gobernar es consensuar, es encontrar esas rutas que definen políticas de Estado que solo se pueden definir en un sentido amplio, ¿no? Entonces, estamos en un momento complejo y volviendo a la institucionalidad y a la necesidad de mantener instituciones fuertes que den apoyo al desarrollo de la democracia, no solamente por la democracia en sí mismo y por supuesto fundamentalmente los derechos humanos, sino a partir de la educación, que es un elemento esencial en el entendimiento de estos temas, ¿no? Más que nunca necesaria instituciones como esta, Erika. Sí, yo creo que un punto importante cuando hablamos de democracia es no perder de vista la calidad de las políticas públicas. Esto a veces estuvo, digamos que muy en boga en algún momento dentro de los organismos multilaterales y a veces se nos olvida que la clave fundamental está ahí. Políticas públicas es el foco que tenemos que tener. Por eso es tan importante la cooperación, porque la cooperación entre países es la que nos permite construir calidad en las políticas públicas. Compartimos experiencias, compartimos recursos, creamos espacios de discusión y de mejora para las políticas públicas. En ese punto fundamental, todas las instituciones, la que yo dirijo, la que dije Mariano, confluyen en dotar de herramientas para dar calidad a las políticas públicas. Pero hay otro punto que Mariano señaló antes, y que me parece que también va al hilo con el tema de la democracia, y es la cultura como ejercicio democrático. Porque uno de los puntos fundamentales que no se nos puede olvidar es que la cultura es un ejercicio de la democracia, es donde se construye opinión respetuosa, donde se construye pensamiento crítico, es a través de las artes donde se representa también un ejercicio de la democracia fundamental. Y es una parte de las cosas que vemos que los discursos reaccionarios muchas veces ponen en cuestión, ¿no? Esa apertura y esa libertad de expresión que la cultura fundamentalmente ha visibilizado. Y además la cultura tiene otro valor y la capacidad para construcción de ciudadanía. De ciudadanía. Que hemos hablado muchas veces, una ciudadanía íntegra tiene, digamos, un fundamento cultural. Quizás incluso la ciudadanía de nuestras regiones, una ciudad iberoamericana, elementos propios, culturales, históricos, lingüísticos, y creemos, para nosotros en la OI es un elemento fundamental. Y el concepto de ciudadanía es un concepto vinculado a democracia. Es un concepto muy vinculado a tener derecho a tener derechos y ejercerlo. Creo que esa es una cuestión básica y que está fallando en muchos países en ese sentido. Cuando comentaba Susana, voy a poner un ejemplo muy gráfico de su país además, y es que un ministro de Educación de su país me comentaba de forma así coloquial que él, que salía todo el día en televisión, debate político y tal y cual, un día coincidió con su vecina que salía en el portal de al lado y le dijo: ministro, está muy bien todo esto, dice, pero mi niña, que tiene 10 años, no lee de corrido. Ya. Así de claro. Así de claro. Lo que dice usted me parece muy bien, tal igual, pero mi niña no lee de corrido. Frase rotunda. Directamente. Que desmonta el espejismo. Susana quería interrumpir. No, yo quería agregar, cuando usted me presentó con mis sombreros oficiales. Hoy yo presido una organización que se llama GWL Voices, que es una organización de mujeres que apunta a trabajar en el refuerzo del multilateralismo en todas sus expresiones desde la perspectiva de la mujer. Y me parece que esto es otro elemento que Mariano mencionó, el traer una visión diversa a las temáticas es fundamental y en la educación es absolutamente central. La educación ha sido históricamente un refugio, un colectivo en el cual las mujeres representábamos un porcentaje altísimo. Cuando uno mira en general
la definición de las políticas públicas ha estado en manos de hombres, no en manos de mujeres. Entonces yo creo que ese es el otro elemento que hace a la democracia, que hace a los derechos humanos, al derecho a tener derechos, es la perspectiva de la mitad de la sociedad, que en Latinoamérica es pujante. Las mujeres latinoamericanas en general somos muy emprendedoras, muy de llevar adelante la casa en el sentido más amplio, la casa no solamente haciendo las cosas del hogar, sino trayendo lo que se necesita, porque hay muchísima necesidad de la manera que sea. Entonces, agregar ese elemento que yo creo que OEI tiene incorporado en su ADN es realmente otra forma de entrar en estos temas de una manera positiva y en búsqueda de soluciones. No le voy a enmendar, sino admirar a lo que hace la mujer latinoamericana. Pero déjeme decir, en defensa de las mujeres de España y de las mujeres de Italia, yo diría, y de todas aquellas de aquellos países que sufrimos la emigración, que mucha gente cree que ahora España no emigró nadie, y de Galicia se fueron... Yo le doy fe que emigraron muchos. Emigraron muchos, se lo puede decir. Pero el otro día, hablando con una ganadera, una persona extraordinaria en Lugo, sacó ahí una frase en un coloquio que a mí me impactó especialmente y que decía así: ellos tuvieron la valentía de emigrar, ellas tuvieron el coraje de quedarse. Entonces las que se quedaron sacaron adelante la familia, cultivaron las tierras, cuidaron los animales, etcétera, etcétera. Quiero decir que es una característica bastante general el que tiene que ocuparse prácticamente no solamente de la educación de los hijos, sino también en muchas circunstancias, por desplazamiento, por emigración, por guerra, por necesidad, por lo que sea. Las mujeres de todo el mundo han tenido esas responsabilidades y los ejemplos, digamos, de los microcréditos que nos vienen de Asia, etcétera, están en esa dirección. Han tenido la responsabilidad, no necesariamente el acceso. Exacto, pero no perdamos de vista que hoy en día en Europa, de hecho, y buena parte en España, nuestro pilar de cuidados depende de muchas mujeres que han migrado también, claro, especialmente de América Latina. Entonces ya no hablamos solamente del cuidado y del rol que ejerce la mujer en sus sociedades de origen como cuidadora de la sociedad de origen, sino como ese cuidado transnacional, ¿no? Y probablemente muchos de los que están aquí sabrán que sus hijos usan palabras latinoamericanas, comida latinoamericana, porque están en manos de... Y las que nos permiten acceder... están cuidados. Pues están cuidados por mujeres latinoamericanas. Y las que nos permiten acceder a los puestos y al trabajo son personas latinoamericanas que han migrado, beneficiarias. Totalmente. Además, incluso nosotros en la OI, nuestra región bilateral es algo que estamos constatando día a día, digamos, en cuanto a flujos demográficos. Quizás en el caso de la OI yo quiero hacer ahí, digamos, un pequeño espacio de publicidad interna, pero bueno, me permiten, el 68% de los puestos directivos son mujeres. Son mujeres, 68% de los puestos directivos, trabajamos gente de 4 generaciones y de 20 nacionalidades diferentes. Pero que eso es un patrimonio maravilloso. Además es que es una cuestión que lo vemos en el día a día. La capacidad de comunicación que tenemos interna en la OI con esa diversidad es muy fácil, Quisiera introducir en los últimos minutos de nuestra conversación, interesantísima, gracias, el asunto de la sostenibilidad ambiental, la cuestión del cambio climático y la cuestión que debe llevarse a las escuelas y debe llevarse a toda la sociedad, que yo lo resumo muchas veces, usted que trabajó con Ban Ki-moon, en una frase de su secretario general, que yo le leí y que la utilizo en clase para decir lo que él planteó. Señores, no hay plan B porque no hay planeta B. Así de claro, ¿no? Más allá de algunos millonarios que ahora quieren llegar a Marte, pero eso son algunas circunstancias muy particulares. No hay plan B porque no hay planeta B. ¿Era Ban Ki-moon una persona especialmente interesada, motivada, preocupada por esta cuestión hace años ya, porque no ahora, que podría estar más de moda? Definitivamente, y de hecho, cuando se habla del Acuerdo de París y se menciona con toda razón el mérito y el valor de la intervención del presidente Obama o del presidente persuadiendo al presidente Xi y a otros, Ban Ki-moon estuvo todo el camino detrás tratando de lograr que se produjeran esos diálogos. El secretario general está convencido de que no hay planeta B. Lamentablemente, seguimos estando en cámara lenta respecto de ese tema. La demanda y el centro de la cuestión es que es un problema de generaciones futuras. Nosotros con nuestra acción o inacción
estamos hipotecando el planeta para las generaciones futuras. Entonces, la demanda por acelerar nuestra forma de vivir es fundamental. Nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos, porque lo que hacemos y cómo lo hacemos como sociedad fundamentalmente orientada al consumo, nos está llevando a la destrucción del planeta A, careciendo de un planeta B. Y Ban Ki-moon fue absolutamente central en todos estos procesos que nos llevaron al Acuerdo de París, pero como bien sabemos, hay hoy muchos escépticos del Acuerdo de París. Todavía. Y muchos negacionistas. Muchos negacionistas y muchos escépticos y negacionistas que están llegando a posiciones muy importantes de liderazgo que tienen un impacto directo en la capacidad de llevarlo a la práctica, ¿no? Pero ya hubo documentos que presentaron ustedes en la Cumbre de Países Iberoamericanos y que se elaboraron desde la OEI, ¿sí? Sí, además aquí hay una cuestión fundamental, es que la Unión Europea y América Latina sí que encuentran una alineación bastante profunda en ese marco. No solamente a nivel de políticas de cooperación, sino también porque las dos son sociedades que confluyen en ese interés por se está refiriendo a la cumbre de julio pasado en Bruselas. Sí, a la Cumbre de Unión Europea, América Latina en este caso, pero me interesa porque es un marco en el que sí se pueden construir políticas fuertes, en el que es necesario un diálogo birregional, justamente porque el nivel del desafío planetario es suficientemente importante como para que necesitemos una confluencia de países muy importante, pero también de sociedades convencidas. Y en esto, Susana ha mencionado una cosa que es importante, la pujanza de las mujeres, pero también la pujanza de la sociedad civil en general en América Latina. Hay que reconocerla en estos temas, están a la vanguardia, hay una concienciación social, hay una movilización muy en riesgo, no podemos negarlo también, y esos son otros los aspectos que no podemos desatender, pero yo creo que ese es un valor fundamental donde las dos regiones confluyen para tener un espacio de acción a futuro. ¿Orientan de una forma especial los contenidos que ustedes difunden de la Organización de Estados Iberoamericanos creo que sí, en relación con este asunto? Sí, creo que sí. Además, el documento que has hecho mención y que Erika trabajó con él con intensidad, hablaba de 3 transiciones en la región. Se dice que la cooperación es una cooperación en transición. Hemos pasado de ser países pobres que recibían donaciones, en el sentido más clásico del término, a países en economías en transición, que están saliendo, digamos, de países. Están en lo que llaman la trampa de la renta media. No somos pobres, pero sabemos que somos. Yeah. Muchas veces. Entonces hay 3 transiciones que son fundamentales. Una transición digital, ya he hablado de ella, una transición justa, derechos humanos, democracia, y una transición verde. Son las 3 patas de banco. Las 3 patas de banco, transición digital, justa y verde. Y más una región, como el caso de América Latina, que podría ser la primera región descarbonizada del mundo. Podría ser perfectamente. Por el litio, por el sol, por el agua, porque ya produce ríos, porque produce limpia. Podría ser, es decir, tenemos una oportunidad única a nivel mundial. Pero nosotros, para la OEI, como guías políticas, no es así. El documento que preparamos para la cumbre, que trabajamos con alguna fundación de la región y que la redacción correspondió a Erika, que encargamos, era un documento que abondaba en esas 3 transiciones directamente. Creo que son las ejes que guían el camino, es que no veo otro. Que además hay un consenso político muy amplio. Hay un consenso político con la Unión Europea, con las Naciones Unidas, también al mismo tiempo, con cualquier entidad. Nosotros trabajamos muy estrechamente con UNESCO. Somos el Comité de Alta Dirección de UNESCO. La UNESCO y la OEI somos muy buenos hermanos y además nos llevamos muy bien. Y con todo el sistema de Naciones Unidas, también ahí hay consenso. Es decir, coincidimos en que son 3 ejes fundamentales. Vamos a entrar en los últimos minutos y yo les quiero decir si ha cambiado, les quiero preguntar, o no, el panorama, si está cambiando la piel en Iberoamérica, porque esta sucesión de elecciones que se han producido y las que faltan, muy concentradas. Este es el año en el que más de la mitad de la población mundial va a elecciones, pero toca directamente a todos estos países. Las hemos tenido en Panamá, las hemos tenido en República Dominicana, va a México el 2 de junio, van otros países y otros las tuvieron, Ecuador, etcétera, aunque para un periodo corto, de 2 años, etcétera, etcétera. Ustedes, de su experiencia como ministra de Relaciones Exteriores, ¿aprecia que hay un cambio de ese ecosistema americano político como consecuencia de estas elecciones? Primero déjeme decirle que acabo de llegar de Panamá hace pocos días porque fui directora de la misión de observación de esa elección, así que la viví absolutamente de cerca. Lo que yo creo que hay que resaltar es que
con todos los desafíos que la región tiene y las oportunidades que Erika mencionaba también, la región sigue apostando a la democracia. Y con las imperfecciones que la democracia tiene, y hemos hablado de ellas, los ciudadanos hoy siguen creyendo que hay que mantener la democracia y mantener los procesos electorales, que no nos olvidemos, el proceso electoral, las elecciones son solo un hito dentro de la democracia, es un elemento, la democracia es mucho más grande, pero es un prerequisito para que exista democracia. ¿Qué es lo que está pasando en la región? Que es interesante, y no solo en la región, esta es una característica que se ve mucho en el mundo, es que en general se vota a la oposición, es decir, es muy difícil mantener la continuidad de los gobiernos existentes o del color de los gobiernos existentes. Entonces, lo que produce eso es mutaciones permanentes en el color político en los distintos países. Y esas mutaciones hacen aún más importante el establecer vínculos entre estados que sean prescindentes del color político circunstancial. Porque, a Dios gracias, somos vecinos y seguiremos siendo vecinos mientras que el mundo sea lo que es hoy, no hay otra manera. Entonces tenemos que ser capaces de construir cooperación, de construir esa visión compartida, de construir más infraestructura. Uno de los problemas que tiene nuestra región es la falta de infraestructura, de construir infraestructura de manera compartida, de tener visiones mucho más comunes, y Erika hizo referencia a la carencia de instituciones en la región. Lamentablemente estamos muy débiles en la región. Tenemos que fortalecer eso, porque más allá del color político de nuestro vecino, que hoy es uno y mañana será otro, igual que el nuestro, es importante el destino común de nuestros pueblos. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que enfatizar y atesorar, porque necesitamos efectivamente de una América Latina que tenga un destino común para ser fuerte. Brillante, brillante análisis. Erika. En efecto, tenemos una línea, yo coincido totalmente con Susana, en el sentido, tenemos una América Latina que en tendencia de voto castiga sistemáticamente al oficialismo y va cambiando de color. El problema es que los problemas comunes son mucho más grandes que los colores políticos. Y ese es el... Y no duran una legislatura. Y no duran, ni van a tener respuesta en una legislatura. Necesitan medidas oportunas, necesitan que la gente se le atienda sus demandas rápidamente, pero la solución de las brechas estructurales de América Latina es una cuestión de largo plazo. Entonces, claro, además tenemos un cambio social muy profundo que estamos viendo en la región, que es la migración. No habíamos tenido un periodo histórico en América Latina con un proceso migratorio tan amplio como el que está teniendo ahora lugar. Entonces, son sociedades que se están transformando, que han sufrido golpes muy graves. La movilización social fue la respuesta a la baja calidad de las políticas públicas, allá por el 2019, luego tuvimos la pandemia, luego tenemos procesos migratorios profundos y luego tenemos un cambio internacional, un cambio del sistema internacional que también afecta a la región y además del cambio climático. Entonces, cambios sociales con sociedades insatisfechas que castigan sistemáticamente y problemas de larga data sin capacidad de resolución. Ese es el escenario en el cual las instituciones tienen que trabajar duramente. Difícil, ¿eh? Difícil por lo cambiante. Mariano. Difícil, pero no imposible. No, yo me adhiero. Con ese ánimo hay que ir al trabajo. No, por supuesto. Me adhiero a lo primero que ha dicho Susana, y es que hay una ecuación democrática general. Con un cambio de reglas, de comportamientos también, con esa satisfacción, porque el ciudadano vota, pero al final no recibe los servicios que él quiere, que es la pero hay esa vocación. Entonces yo también pondría en perspectiva, sobre todo porque hoy tenemos 75 años, que es una larga fecha. Hace poco celebramos la vuelta de la democracia en Argentina, 20 años, como el tango. No, mucho más que 20 años la vuelta. Fue el año 83, 40 años fueron. 40 años. Perdón. Como 2 veces el tango. 40 años. En ese momento, la vuelta de la democracia argentina, que régimen había en Uruguay una dictadura. Ya. En Chile, una dictadura. En Brasil, una dictadura. No sigo. Sí. No sigo. Había un paisaje político que, por suerte, no tiene casi nada que ver con el actual. Sí, pero está bien que hablemos de los peligros que hay, de cómo se puede degradar, de cómo se visten con ropajes democráticos muchos gobiernos que luego resultan no serlo. Eso es, yo creo que es una cuestión importante. Y por otra parte, que es una región tremendamente diversa. A veces, desde aquí, de la península ibérica, ahora dice, esos países, a mí me molesta muchísimo esa expresión. Está claro. Muchísimo. Cuando me dicen eso, digo, ¿qué país? ¿O qué parte de ese país?
¿O qué parte de ese país? Si habla de esos países, igual se refiere a España. También. Que también hay. Entonces, yo creo países que aquí dentro. hay una gran diversidad, que es parte de la riqueza de la región, y creo que esa es la lógica que hay que enfocar. Como decía Erika, con mucha razón, las ideas y las cosas brillantes pueden ser, digamos, patrimonio de las personas. Los proyectos de futuro son las instituciones. Si no hay instituciones, ninguna idea, por brillante que sea, va a salir adelante. Y preservar instituciones, si no hay disparidad y que haya amplios consensos en torno a ello, yo creo que aquello que da, digamos, pauta a que puedan hacerse frente a problemas, y problemas que son, digamos, que no son resolubles a corto plazo. En el cumbre que hay por la Unión Europea, CELAC en París, uno de los temas que se aprobó dentro de un gran paquete, la pasarela global, fue un crédito para el metro de Bogotá, de tu ciudad. Bueno, pues es un proyecto que no va a inaugurar la alcaldesa, que ya no está, ni el actual, ni el siguiente. Está claro. Ni el siguiente. Lo que decíamos, superan las legislaturas. Vamos a concluir, si les parece, interesantísimo debate, con un minuto final, no solo un minuto de petición de voto, de petición de deseo o de subrayar la noticia, el titular más importante que ustedes hayan querido introducir, ¿no? Naturalmente no es de petición de voto, pero queremos retener en nuestra memoria un mensaje final que ustedes nos quieran mandar en la situación actual y sobre lo que hemos hablado. Si le parece, comenzamos por usted, Susana. Muchas gracias. Bueno, yo primero quiero destacar los 75 años de OEI. Eso es lo que nos trae aquí hoy. Festejar 75 años de una institución. Y lo segundo es decir, necesitamos más instituciones más fuertes que trabajen en los objetivos de largo plazo que tenemos que darnos y que solo son posibles a partir de encontrar consensos, espacios comunes y visiones compartidas. Fantástico. Erika. Yo simplemente pediría que no perdamos de vista lo que hace 75 años ya sabíamos, que la educación, la ciencia y la cultura son los pilares fundamentales de la democracia. Que no lo perdamos de vista. En eso seguimos, con otra visión. Adelante, Mariano. Eso, pues, muchísimas gracias. Yo repito que mi agradecimiento tanto a Susana como a Erika. Y yo creo que para mí hay dos temas. En primer lugar, celebrar 75 años de una institución que es de la región, que es nuestra, de todos nuestros. No es una cuestión, digamos, impostada y tal igual, que es una construcción colectiva. Es un bien público regional, que es lo que diré yo, y creo que podemos seguir pensando en que podemos seguir trabajando en consensos, amplísimos consensos, sobre ellos y en servicios, prestar servicios a las ciudadanías reales. Creo que esos son los dos ejes en los que estamos trabajando, y esa celebración de 25 años que me corresponde, tengo el honor de estar en este momento como secretario general, que celebremos este año, que hoy arranca, precisamente hoy se lanza la nueva imagen corporativa, el nuevo sello, todo nuevo, digamos, hoy, y con este acto que tenemos aquí en tan grata compañía, arranca el lanzamiento de la conmemoración que se va a producir en todos los países de la región y especialmente en España, en el cual esperamos para el otoño un acto que sería, digamos, especialmente simbólico. Muy bien, pues larga vida a la OEI. Muchísimas gracias por esta intervención tan extraordinaria, repleta de titulares, de mensajes y de defensa del diálogo, del entendimiento y del consenso. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Gracias.